Bueno, indudablemente es Luz, ¿no es cierto? Es Luz María. Bueno, el personaje, generalmente yo los nombres de los personajes los sacaba usando las actas capitulares del año 1600, 1500, 1800, mirando cuáles eran los nombres de los jueces, de los presos, de todos los personajes que salían ahí. El nombre de Luz no era muy común, pero yo la imaginé con ese nombre y nunca se lo pude sacar. Ella no era muy común tampoco, No, así claro, que estaba bien. estaba bien. No, fíjate vos que según he estudiado la historia de las cordobesas era una mujer bastante común, porque tenemos como ser en las memorias de Iriarte, en las memorias de varios de los generales que actuaron tanto, o sea, de la parte federal o de la parte unitaria durante esta guerra, ¿no es cierto? Habla de las cordobesas y hay uno de estos militares que es porteño que dice que hay que tener cuidado con las cordobesas porque son muy de armas tomar. Una cordobesa pura dentro de lo que era en ese momento la mujer cordobesa. Y cuando vos lees algunos juicios, como he leído yo, juicios de matrimonios como ser, vos no te podías casar, pero sí te podías divorciar. ¿Entendés? Me refiero, estoy hablando del año 1600, 1700. Cuando vos ves algunas de las cosas que hicieron las cordobesas cuando se querían divorciar, te das cuenta que realmente eran de no armas es un tomar. mito, es una realidad. Eso me encantó. Eran creativas. Claro, sí, eran creativas y eran mujeres de mucho mando. Mujeres de mucho mando. Y hay un político, yo no me acuerdo si fue uno de los ascendientes de Gálvez, que para fin del siglo XIX comenta eso de las cordobesas, que las cordobesas son mujeres para respetar, no para dejar de lado, así que hay que tenerlas en cuenta. Entonces, Bien. viste, bueno, entonces la cordobesa esa me salió realmente como era, bastante parecida a lo que era la mujer cordobesa de esa época. Lo odio. Sí. Bueno, sí, de Brasil. De Brasil. Sí, Indudablemente Brasil y la madre de Brasil. Porque de Brasil es un tipo con una dependencia edípica con la madre y la madre es la que arma todas las cosas. ¿Te das cuenta? Es la madre, o sea, esos dos personajes son realmente malos de novela, ¿no? Pero también eran personajes de la época, porque en ese momento había muchos extranjeros que tenían problemas en su país y se iban. Y no podían andar demasiado tiempo en un lugar porque como eran medio estafadores, medio gente que vivía de las apariencias y cosas así, no podía dejar que la gente nos conociera demasiado porque iba a llegar alguien. Ustedes recuerdan que era un gran movimiento de viajeros en aquel momento. Entonces iba a llegar alguien de su país que los iba a descubrir. Claro. Entonces eso también está dentro de lo que es lo que es el personaje de la época y las circunstancias. Algunas de las muertes, ¿no es cierto? Como ser, Fernando iba a morir en el primer tomo. Me enamoré de él y no pude matarlo. Terminó siendo el héroe de uno de los tomos, ¿no es cierto? Y siendo un héroe recurrente que aparecía generalmente. Era, ¿cómo te diré? La parte noble en el sentido de sentimientos de los federales. Y las muertes en particular, como ser la muerte del enamorado de ¿cómo que se llama la amiga de Luz? Consuelo. De Consuelo. La muerte de ese muchacho lo tenía que matar porque era el héroe unitario. Claro. ¿Entendés? Claro. Y no quería matar a mi héroe porque tenían que seguir en la saga. Entonces lo mató a ese. Pero me costó matarlo sobre todo porque el personaje de Consuelo me gustaba mucho. Lo quería mucho y quería que fuera feliz. Y más me costó, pero que la tuve que hacer, que no la pensaba hacer al principio, porque la idea era que Luz se iba a escapar con el indio y se iba a ir a vivir en la toldería. Y cuando empecé a escribir me di cuenta que iba a hacer la toldería Luz. Entonces digo, ¿qué? ¿Le va a pasar la historia por el costado? Porque no va a tener nada que ver con nada. Entonces de pronto ese personaje lindo que me gustaba tanto y que era la parte más salvaje de Luz, y aparte la parte que representaba a las mujeres de los Osorio, que de vez en cuando se les escapaba con alguien que si no era un indio pasaba raspando, digamos, ¿entendés? Entonces lo tuve que matar al lindo. Bueno, la muerte de Manuel fue una cosa que me conmovió mucho tener que hacerle, y por eso le hice tan dramática, ¿no?
Bien. Vos sabés que no estoy muy segura. Posiblemente sea una de las escenas donde Luz ya se enamora de su próximo marido. No vamos a decir quién es, Bien. No vamos a decir. para los que no la han leído. Bueno, indudablemente es Lucy Harrison. El personaje de Harrison siempre me gustó porque a Harrison de entrada lo vi como, ¿cómo se llama este actor que hizo El silencio de los corderos? Anthony Hopkins. Yo al inglés, es decir, quizás no físicamente, pero desde el punto de vista de carácter era un personaje como Anthony Hopkins, ¿entendés? O sea, un hombre que no es lindo pero que atrae. Entonces yo lo veía, quizás físicamente no lo describía así, pero psicológicamente ese era el personaje. Estoy convencida, pasó una cosa que a lo mejor ustedes no se acuerdan. Hubo unas manifestaciones en Córdoba terribles, hubo incendios, quemaron obras de arte, intentaron quemar no sé qué, o sea, fue una salvajada increíble. Eso es lo que hizo que un montón de cordobeses se preguntaran quiénes somos. Fue una cosa muy fea, nos dolió muchísimo. Y yo creo que fue. Y el título. Ese título contribuyó. A mí me decían el título es malo. Y yo digo, yo pensando en eso, dije no, este es el título. Y me planteé en qué se iba a ser el título. No era un título popular, no era un título, ninguno de los editores míos lo quiso poner. Y no lo quise cambiar nunca. ¿Entendés? Porque me dio la impresión que ese era, ¿cómo te diré?, el fin de este libro. Este libro nació para eso, para enseñarnos lo que somos. Y para ver que esto ya nos ha pasado un montón de veces y siempre hemos levantado de nuevo la cabeza. Porque soy una persona positiva, ¿viste? Entonces siempre pienso, bueno, esto ya pasó. Ha pasado en el mundo, ha pasado en las guerras, ha pasado en todos los lugares, va a seguir pasando, pero mientras tanto vivamos.